Dicen que hay instantes que te siguen para siempre. Como sombras calladas que nunca se van. Desde ese día han pasado 2 años. 2 años desde que todo cambió por completo. El plan era disfrutar de un paseo tranquilo a la costa junto a mi hijo Max. Mi esposo Alex no pudo acompañarnos debido a sus constantes compromisos laborales. Algo a lo que ya estaba acostumbrada. Ya que la soledad era mi compañera habitual. No obstante, esa jornada no pareció común. Ni en ese momento ni en la actualidad. Desplegamos las toallas bajo el sol, el cual irradiaba un calor intenso. Tal vez demasiado intenso. Por fin. Me tumbé. Al pedirle a Max que me ayudara a poner un poco de aceite en la espalda. Me sentí aliviada de la agitación del mundo. No tuve ninguna duda. Ya que es mi hijo. ¿Qué motivo tendría mi hijo para hacerlo si al principio carecía de sentido alguno? Solamente recibía ayuda de sus manos. Sin embargo, noté que cada vez tardaba más y decidí no interrumpirlo. Pues me pregunté si en realidad se reconocía a sí mismo. Piensas que conoces a tu familia. Pero siempre hay un instante que puede desvelar la realidad, en mi caso. Ese momento llegó en la playa. Y desde entonces, todo cambió para mí. Llevamos más de 15 años juntos. Alex y yo. Cualquiera que nos conozca dirá que éramos una pareja ideal, teníamos un hogar precioso. Hijos ejemplares y una vida llena de estabilidad. No obstante, las grietas pasan desapercibidas hasta que te encuentras dentro de las paredes. Y la sensación de vacío solo se percibe cuando eres tú quien la experimenta. Por mucho tiempo. La labor de Alex fue su universo. Durante los fines de semana y festivos. Solía laborar hasta altas horas de la noche. Antes me solía decir a mí mismo que mis esfuerzos adicionales y compromiso eran para el bienestar de nuestra familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa idea se desvanece. ¿Para qué sirve una casa si nunca hay presencia humana en su interior? Me hice invisible a sus ojos, al regresar a casa. Apenas dirigía su mirada hacia mí y cesó de interesarse por mi bienestar. ¿Cuál era su deseo? Era necesario establecer una comunicación breve. Especialmente acerca de las facturas de alimentos. A los niños les encantaba Max y la hermana pequeña de él, Emma. A pesar de la existencia de Hello, su presencia era como una sombra. Presente pero no del todo. Antes, acostumbraba a sentarme frente a él en la mesa y preguntarme si todavía notaba mi presencia. Me viene a la memoria el momento en que me encontraba de pie en la cocina, observando cómo Alex salía rápidamente por la puerta con su maletín en mano. Antes de marcharse, besó tiernamente la cabeza de Emma y, con una mirada de disculpa, me informó: lamento mucho. Laura. No podré acompañarte hoy, surgió un imprevisto en el trabajo. No hubo debate, solo experimenté, como de costumbre, una sensación de opresión en la garganta. Insistí en que todo estaba en orden. Que Max y yo podríamos seguir adelante sin ayuda. En aquel instante, Max contaba con 16 años, era un chico alto y esbelto, con los ojos pardos idénticos a los de su papá, aunque con facciones más delicadas. No expresaba muchas palabras. Ni siquiera al mencionarle que estaríamos solos tú y yo. Me parece. Estaba acostumbrado a la ausencia de su padre. Así que no le dio importancia. Recogió las bolsas y me siguió hasta el coche, donde lo vi sentado, mientras miraba al viajero con los audífonos puestos y observando el paisaje desde la ventana. Como es típico en los jóvenes. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Su crecimiento era evidente. Y a veces me preguntaba si al cerrar los ojos perdería la noción del tiempo. Durante el trayecto hacia la costa, el tiempo parecía no avanzar, mis pensamientos se perdían. Como de costumbre. En Alex. Evocando todas las experiencias que solíamos disfrutar juntos, veladas de cine, extensos paseos y aventuras sin destino. Solo por diversión. Pensé en cómo solía acariciarme y en la forma en que sus ojos brillaban al mirarme. No había sentido eso desde hacía mucho tiempo. Se encontraba exhausta de pasar desapercibida. Al fin arribamos y Max me ayudó a transportar las valijas a un rincón tranquilo junto al agua.
mientras él se encargaba de armar la sombrilla. Yo me ocupé de dejar listas las toallas. No entiendo la razón, de repente me vi impulsado a entablar una conversación con él. Puede ser que fuera la única persona allí. O quizás simplemente ansiaba ser escuchado por alguien. Mencioné lo agradable que era salir, tratando de expresar alegría en mi voz. Con un gesto de acuerdo. Se apartó el pelo con la mano. Claro que sí. Mamá. Es muy agradable. Me acuesto en posición horizontal, mientras estaba extendida sobre la toalla, experimentando cómo los rayos del sol se filtraban en mi piel. Me quedé quieta durante un rato, permitiéndome fluir como si estuviera tratando de soltar la carga de los años pasados. Aunque fuera solo por 60 minutos. No obstante, me di cuenta del aceite. Me senté y me dirigí hacia Max. Le consulté si podía colaborar con la aplicación en la zona dorsal. Expresó su incapacidad con un no puedo. Al llegar a él, me detuve un momento para observarme. Con cierta indecisión. Justo antes de que él tomara la botella de mis manos. Me tumbé boca abajo en la toalla y esperé el contacto inicial. Que fue delicado y prudente, sus manos denotaban dudas. Como si tuviera miedo de hacerme daño. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al recordar mi niñez. Cuando solía agarrar mi mano para cruzar las calles, en aquellos tiempos. Sus manitas eran tan diminutas. Le indiqué en voz baja que aumentara la presión. Afirmé que estaba todo correcto. Al escuchar, sus manos adquirieron mayor firmeza al untar el aceite en mis hombros y deslizarse hacia abajo por mi espalda. Decidí cerrar mis ojos y enfocarme en la sensación reconfortante. La cadencia de su caricia me brindó un breve momento de placer. Pasó mucho tiempo desde que alguien me había acariciado. Y esa idea me afectó más de lo que quería reconocer. No obstante, percibí cómo sus manos se desplazaban con cuidado y lentitud a lo largo de la curvatura de mi espalda. Al intentar hablar, mi respiración se detuvo en la garganta y, a pesar de abrir la boca, no logré articular palabra alguna. A pesar de la agitación en mi mente, opté por guardar silencio y convencerme de que todo estaba bien. De que él simplemente brindaba ayuda y de que mis pensamientos eran producto de mi imaginación. A pesar de ello, sus manos se mantuvieron próximas al borde de mi toalla, notaba su indecisión. Al igual que la mía. En vez de impedirlo, expresé, de acuerdo. Puedes masajear esa área. Las palabras se quedaron en el aire como un veneno. Al salir de mi boca supe que ya no habría vuelta atrás. Max guardó silencio y siguió adelante sin parar. Al cerrar los ojos, percibí que sus manos estaban en un lugar indebido. Sentía como mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que sería capaz de escucharlo. Tenía la intención de cambiar de posición. Solicitarle que se detuviera y sentarme. Pero me contuve, no podía permitir que eso ocurriera. A día de hoy. Desconozco el motivo, puede que la causa fuera la falta de compañía o la desesperación de buscar cariño. Aunque fuera de manera equivocada. O quizás sencillamente ya no me importaba. En la playa. Todo en mi interior se quebró y las cosas ya no serían como antes. Si has alcanzado este momento en la historia, por favor, agradezco tu seguimiento. Admito que no resulta sencillo de oír y valoro tu disposición para hacerlo. Si piensas que el video resulta atractivo o si crees que hay alguien que se sentiría identificado con el contenido que comparto, te agradecería mucho si dedicaras un instante a darle clic al botón de me gusta y a suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que puedas seguir adelante. Compartir relatos como este me hace sentir acompañada. Recordando ese día en la playa. Algo se transformó, no pude hacer caso omiso a mis emociones. A lo que presencié y a la manera en que Max me contempló. Después. No se trató únicamente de un largo contacto visual o de un breve momento, sino de un intercambio continuo cada vez que cruzaba su mirada. En él se percibía algo diferente. Había algo que prefería omitir. Pero era inevitable no notarlo, al volver a casa esa noche. Traté de contenerlo. Hice todo lo que estaba a mi alcance para actuar de manera habitual. Cociné la cena y le pregunté a Max acerca de cómo le fue en el colegio. Pasé la noche doblando la ropa. Con mis manos temblando sin cesar. Recordaba en mi mente cada detalle, sus gestos,
La forma en que se tomaba su tiempo. La ansiedad que sentía en mi propio ser. Sentía aversión por esa situación y menospreciaba a mi propio hijo por provocarme esos sentimientos. Al llegar a casa, como era habitual, Max traía la corbata desabrochada y se le notaba cansado en el rostro. Recibí un beso en la mejilla de forma automática, siendo simplemente una sombra de mi antiguo yo. Después de una jornada extenuante, consulté con la esperanza de entablar una charla. Obtuve como respuesta un gruñido y un gesto afirmativo, mientras se dirigía hacia la sala de estar. Siempre ocurría de esa manera. Su llegada era como una sorpresa imprevista. Y en esa noche volví a sentirme desapercibido. Estaba recostado en la cama, observando el techo mientras Alex dormía plácidamente a mi lado. En medio de un silencio absoluto en la casa. Mis pensamientos no cesaban. Continuaba meditando sobre Max, sus manos y su expresión, sabiendo que algo no estaba correcto. Estaba informado de la situación. Tenía que impedir su avance a toda costa. Aunque una parte de mí, sombría y solitaria, ansiaba retener lo que tanto anhelaba, ser el centro de atención. Sentir el contacto. Experimentar la sensación de ser observada. Los días pasaban y Max permanecía en silencio. Pero su falta de palabras hablaba más que lo que había dicho recientemente. No me estaba evitando. No de forma directa. Parecía acercarse cada vez más, sorprendiéndolo observándome mientras preparaba la comida. Hacía la limpieza o me sentaba sola en el sofá por la noche, dejando que todo fluyera sin interrupciones, sin detener mi propio ritmo. Después llegó el fin de semana siguiente y el calor volvió, lo que provocó que la vivienda se tornara agobiante. Alex se había ido a su trabajo en un turno nocturno, dejándonos a solas a Max y a mí. Como mencioné antes, opté por visitar la playa. Desconozco la razón que me llevó a hacerlo. Puede ser que creyera que estar fuera me ayudaría a despejar mis pensamientos. O quizás deseaba retarme para comprobar si era capaz de dejar todo en el pasado. Durante el trayecto, Max optó por no usar sus auriculares y en su lugar se sentó observando a través de la ventana, con su rodilla moviéndose nerviosamente. Deseaba expresar algo. Cualquier cosa. Para interrumpir el silencio. Pero al intentar hablar, las palabras se trababan en mi garganta. Cuando llegamos a la costa, apenas había gente. Tengo presente el tono azul del agua y la sensación del viento en mi cara. Una vez más, desplegué las toallas y recibí la colaboración de Max para organizar todo. Le pedí que me pusiera aceite en la espalda. Pero en esta ocasión no pudo hacerlo. En vez de eso, me quedé en ese sitio con los ojos sellados, aparentando que todo transcurría sin problemas. Aun cuando tenía los ojos tapados, era capaz de notar su mirada, experimentaba su escrutinio. Fue más tarde en esa misma tarde cuando se produjo el verdadero momento decisivo. Optamos por ducharnos en las instalaciones de la playa antes de volver a casa. La idea era que fuera algo breve, simplemente para quitar la arena de nuestra piel. Sin embargo, ocurrió algo que no se podía explicar. Al llegar a la zona de las duchas, Max fue el primero en entrar, permitiendo que el agua recorriera su espalda. Permanecía a un costado, contemplándolo brevemente antes de tomar mis propias medidas. Desconozco la razón de mi acto, pero decidí quitarme la vestimenta exterior y permanecer a su lado, experimentando la sensación del agua fría sobre mi piel. La mirada de Max reflejaba asombro. No tengo certeza si fue una sorpresa, confusión o algo completamente distinto. Pero no emitió ni una sola palabra. Lo examiné con atención y le sugerí que se deshiciera de los shorts. Realizar un enjuague apropiado. No logro entender la razón detrás de mi acción. Quizás quería demostrarme a mí misma mi capacidad de tener control, de detener la situación. O tal vez me estaba desafiando, evaluándome a mí misma. Titubeó brevemente antes de acceder a mi petición, quitándose la ropa interior. En ese momento nos encontrábamos, unidos y aislados, mientras el agua fluía a nuestro alrededor, purificando cada cosa. Le di la espalda y le solicité con amabilidad que me ayudara con mi espalda. A lo que él accedió,
Ella notó la precaución en sus manos, como en ocasiones anteriores. Pero era evidente la concentración que le dedicaba. La experimenté en mi interior al sentir su contacto en mi cintura. Y me quedé inmóvil. A nuestro alrededor, el aire adquiría una densidad notable. El ruido del agua silenciaba cualquier otro sonido. Podría haber optado por alejarme, también podría haber impedido que sucediera. No obstante, me incliné hacia atrás, acercándome a él. Agarré sus manos y las llevé hacia mi pecho, en ese momento. Él no se apartó. ¿Qué pasó? Después. No tengo la capacidad de describirlo, no lo voy a hacer. En un momento de desconcierto. Urgencia. Aislamiento y otros sentimientos que no deseo detallar. No ocurrió de forma tranquila ni pausada, sucedió con desesperación. Pasión y errores en todos los sentidos. Pero no pude ni quise detenerlo. Al finalizar, me quedé en el lugar. Mientras el agua seguía cayendo sobre nosotros. Eliminando las pruebas pero no la realidad. Me envolvió con una fuerza que nadie había igualado en mucho tiempo. Y después nos alejamos el uno del otro. Sin intercambiar palabras. Nos secamos. Guardamos nuestras cosas y regresamos al coche en completo silencio. De reojo. Pude notar que Max tenía las mejillas coloradas y se movía de manera tensa. Era consciente de que lo había estropeado todo. De que habíamos sobrepasado un límite que ya no se podía revertir. No obstante, experimenté una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, reinó el silencio en el trayecto de vuelta. El coche parecía demasiado pequeño y pesado. Como si el ambiente tratara de distraerme mientras conducía, a pesar de ello. Mi pensamiento se dispersaba. Todavía percibía a Max. Sus manos. Su presencia física. La carga de lo que habíamos hecho recientemente. Seguí vigilándolo de reojo mientras permanecía en el asiento del copiloto. Sentado con rigidez. Con la mirada fija en el exterior. Mostrando un rostro sonrojado y la mandíbula apretada. De pronto. Susurró con cierta vacilación, madre. Expresó. No pude verlo. No lo hice. No obstante. Me enteré de lo sucedido en la retaguardia y mi corazón dio un brinco. Por un momento. Pensé en fingir que no lo había escuchado. En hacer caso omiso y en hablar de otra cosa. Pero ya no tenía sentido seguir con esa actuación. Sobre todo después de lo que habíamos realizado. Inhalé con dificultad y contesté que no tenía certeza de que era la verdad. O al menos lo más aproximado a la misma. No lograba entender lo ocurrido ni las razones detrás de ello, lo único que tenía claro era que todo se había transformado. Después de llegar a la entrada. No intercambiamos palabras, detuve el coche. Pero ninguno de nosotros cambió de posición. Finalmente. Max me echó un vistazo. Cuando me observó, noté algo en su mirada que me llenó de miedo por vez primera. No era confusión. Ni culpa. Ni vergüenza. Sino un deseo profundo. Preguntó por cuánto tiempo había experimentado esa sensación. Las palabras que dijo me estremecieron. Ya que yo también me había planteado esa misma cuestión. En ese momento. Posé la mirada en él y sentí como si algo se quebrara en mi interior. Murmuré que quizás sea una cantidad de tiempo mayor a la que me gustaría reconocer. Después de ese momento. Ninguno de los dos emitió palabra. Permanecimos sentados en completo silencio en medio de la penumbra. Creí que todo llegaría a su fin, íbamos a entrar. Tratar de dejar atrás lo sucedido y hacer como si nada hubiera pasado. Pero Max tenía otros planes. Antes de poder abrir la puerta. Se agachó y me dio un beso. Al principio se mostró cauteloso. Como si tuviera miedo de que me fuera. Aunque al final no sucedió. Le di permiso para besarme y respondí de la misma manera, después. Me dejé llevar por la situación. Desconozco si fue la falta de compañía. El tiempo de descuido o la forma en que Max me observó. Como si no hubiera nadie más en el mundo. A pesar de la larga espera. Dejé que ocurriera en las afueras de nuestro hogar. Max me atrajo con fuerza.
acariciando mi cuerpo con una familiaridad que me envolvió por completo. En ese lugar experimenté una sensación de vitalidad, atracción y reconocimiento que no había sentido en mucho tiempo. No me importaba en absoluto, no tengo idea de cuánto tiempo estuvimos unidos. Pero al final nos separamos. No tengo muchos recuerdos de la caminata hacia la puerta. Solo la impresión de sentir su mano en la mía y el silencio que había entre nosotros, vibrando como corriente eléctrica. No nos comunicábamos. No era imprescindible. Una vez que entramos, la situación se volvió más fuerte. Como si la hubiéramos estado reprimiendo por un largo tiempo y finalmente se hubiera liberado. Los días que siguieron estuvieron llenos de confusión. Max se colocaba a mi lado y siempre encontraba razones para acercarse o dirigirme miradas cuando no había nadie más alrededor. Insistía en la necesidad de parar, de distanciarme y resolver la situación. Sin embargo, al mirarlo, sentía la misma soledad que él, éramos como espejos reflejando un vacío. Era incapaz de negarse. Y tampoco quería hacerlo. Al caer la noche, solía recostarme en la cama al lado de Alex, mirándolo detenidamente y atendiendo al sonido de su respiración. Reflexionando sobre Max en la habitación de al lado. Recordando la sensación de sus manos y cómo logró devolverme la vitalidad. Después, cerraba mis ojos de color dorado y me acurrucaba en mi pecho como si fuera una serpiente. Era consciente de que no tenía futuro. De que era un error. Pero era imposible contener la creciente tensión entre nosotros, que alcanzaba su punto máximo día tras día hasta que finalmente todo se descontroló. Ya era demasiado tarde. Mientras Laura descansaba, Alex estaba en su turno laboral. Y Max y yo nos encontrábamos en la cocina. Mientras fregaba la vajilla. Procuraba no tener pensamientos. Cuando percibí su presencia a mis espaldas. Al girarme, lo vi frente a mí, con la misma mirada que me había cautivado en la costa. Le hablé en voz baja, intentando prevenirlo. Sin embargo, él continuó sin hacer caso. Se aproximó tanto que logré percibir su respiración en la nuca. En un susurro, le dijo a su madre que no podía sacarla de su mente. Estoy helado. Sentía como mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Quería pedirle que se detuviera. Volviera a su habitación y me dejara solo. Pero no lo hice, en cambio. Lo observé y le confesé lo que no era apropiado, tampoco puedo parar. Así concluyó todo. Fue en ese momento preciso cuando todo se vino abajo. Max volvió a darme un beso. En esta ocasión, con más fuerza. Respondí al beso con desesperación. No me importaba si era adecuado o no ni Alex. Ni Laura. Ni la vida que habíamos construido juntos. Lo único que me preocupaba era él. Max. Mi hijo. La única persona que me hizo sentir valioso. Desde ese momento en la playa. Todo ha seguido fuera de lo común. Realmente. No creo que Max y yo vayamos a hacerlo en algún momento. Hemos rebasado un límite irreversible. Por más convincente que seas. Lo que en un principio fue un momento puntual se ha convertido en algo que ya no se puede manejar. La culpabilidad es algo que siempre está presente. A pesar de ser abrumador. Sigo adelante sin detenerme. Lo cual preocupa a diario a mi esposo Alex y a mi hija Laura. Me intriga cómo pasan desapercibidas las grietas que se agrandan en el seno de nuestra familia. Quizás se encuentren tan absortos en sus propias realidades que no han advertido mi error. O puede ser que haya dominado la habilidad de mantenerlo en secreto. A pesar de todo. Sé que esta situación no puede durar para siempre. Los secretos tienden a salir a la luz y, cuando lo hagan, las consecuencias serán catastróficas. He tratado de detenerlo. Me he dicho una y otra vez que esto no está bien. Max merece algo mejor. Creo que tengo derecho a algo mejor, no obstante. Cuando él me mira como si fuera la persona más importante del mundo. Me llena de energía de una forma que hacía años no sentía. Me encuentro ante esta realidad que me rodea. Y me resulta un desafío encontrar una solución a esta circunstancia y saber si es factible lograrlo. Por eso, decidí compartir mi experiencia con la esperanza de que alguien pueda brindarme una respuesta que no tengo.
Quizás puedas colaborar conmigo para hallar una solución a esta complicación que he generado, antes de que la situación se agrave. En caso de que tengas alguna recomendación o hayas vivido una circunstancia parecida, me encantaría escuchar tu experiencia. En caso contrario, tómalo como una señal de precaución. La soledad puede llevarte a destinos inesperados. Evita que te ocurra lo mismo que a mí. Evita que tu universo se desmorone antes de tiempo. Es de suma importancia que tomes conciencia de la situación, ya que una vez que traspasas ese límite, no hay vuelta atrás. Quiero agradecerte por tu dedicación. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Si el video te resultó de utilidad, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido similar. Es fundamental para mí sentirme acompañada. En ocasiones, las traiciones más importantes son aquellas que cometemos contra nosotros mismos en lugar de contra los demás. Hasta la próxima grabación. Hasta luego.